Dostoyevski escribe más bien para quien desea saber cuáles son las cosas que merecen reflexión. Quizá por eso sus libros tienen tanta energía vital. Se ha dicho que sus personajes son ideas corporizadas. Es linda la fórmula, ideas corporizadas. Pero hay más, sus personajes viven sus ideas. No solamente dan cuerpo a las ideas, sino que las viven también. Bien, por eso decimos que Dostoyevski es como un buceador del hombre. Se ha metido en el hombre, en el misterio del hombre. Dostoyevski consagró su fuerza creadora a los que para él era su preocupación y tema único, el hombre y su destino. Consideraba al hombre no como un ser más en la especie cósmica, sino como el pequeño microcosmos alrededor del cual gira todo lo que no sea Dios. Para Dostoyevski la clave del universo está contenida en el hombre, y comprender al hombre, comprender el misterio del hombre, era comprender a Dios de alguna manera. Toda su obra resulta una intercesión a favor del hombre y su destino. Y en esta lucha por el hombre llega hasta luchar contra Dios, para arribar finalmente a la solución. El hombre, para ser hombre, debe rendirse a Dios. Debe rendirse al Dios hombre, debe rendirse al Verbo encarnado, sobre todo al Dios hombre, como él dirá, a Cristo. Concepción solo posible en el cristianismo y no en la antigüedad, que buscaba al hombre que de algún modo se autoperfeccionaba. Dostoyevski ha tratado acerca del hombre de manera profundamente cristiana. Aunque en apariencias a veces es blasfemo, sin embargo es un gran escritor cristiano que denuncia la impotencia fundamental del humanismo para encontrar una sola solución a la tragedia del destino humano. Es cierto que en sus novelas describe cosas que no son el hombre, describe vecindarios infectos, con sus tabernas repugnantes, sus casas de huéspedes pestilentes, pero la ciudad no es más que el ámbito en que el hombre vive, es un episodio de su destino trágico. Es la ciudad la que se hace impregnada por el hombre que la habita, y ella es solo el telón de fondo sobre el cual el hombre se mueve. Al apartarse de la naturaleza y cortar de esta manera las raíces que lo unen con ella, el hombre se ha precipitado en los repugnantes antros de la ciudad, también descritos por Dostoyevski, donde se hunde en medio del sufrimiento. Ahí se desarrolla su destino trágico. Petersburgo, la ciudad que tan admirablemente sentía y describió Dostoyevski, es una visión fantasmal, engendrada por el hombre errante y renegado que camina por sus calles, por sus puentes. En medio de las brumas de esa ciudad fantasmal nacerán las ideas locas y madurarán los planes criminales. En esa atmósfera todo se reconcentra y se condensa alrededor del hombre alejado de sus orígenes divinos. De modo que lo exterior, la ciudad y su atmósfera especial, sus habitaciones míseramente amuebladas, sus tabernas roñosas y malolientes, toda la narración periférica de las novelas no representan más que símbolos del mundo espiritual y de la tragedia interior del hombre, del ciudadano. Nada de lo que pertenezca al mundo exterior, a la naturaleza o a la sociedad, tiene realidad propia en Dostoyevski. Las tabernas en donde se reúnen, como él decía, los muchachos rusos para discutir sobre los problemas del mundo no son más que proyecciones del alma humana, de la dialéctica ideológica tan estrechamente ligada al destino de esa alma. Podríamos decir que en Dostoyevski, en sus obras, hay dos grandes partes. La primera es más bien social, por esas preocupaciones que tenía al comienzo, dijimos, que lo condujo incluso a cierto filosocialismo, y son problemas sociales de la gente siempre visto con toda su profundidad. Pero hay un momento en su vida que da un salto, digamos, y que comienza a partir de la Casa de los Muertos, que comenta lo de Siberia, y el espíritu del subterráneo, en que inaugura ya los grandes temas metafísicos del hombre, donde avanza muchísimo más, da un gran salto, digamos, y el único tema que le va a interesar es el tema del destino humano, y es el centro de su obra. El hombre ya no tratado como criatura superficial, sino en todos los abismos, digamos así, de su profundidad recientemente descubiertos. Dostoyevski no es solo, pues, un gran artista psicólogo, no es allí donde se encuentra el origen de su creación, es el más grande de los metafísicos rusos, del que provienen todas las ideas metafísicas más elevadas que ha declarado Rusia al mundo, a la cultura. Se transforman para el espíritu en el pan diario, sin el cual éste ya no sabría vivir, porque es imposible vivir sin haber resuelto, dice Dostoyevski, los problemas de Dios, el diablo, la inmortalidad, la libertad, el destino del hombre y de la humanidad. Esto no es algo superfluo, sino esencial, porque si la inmortalidad no existe, cerremos todos los libros, ya no vale la pena vivir.
La metafísica de Dios de Dostoyevski no es abstracta, sus ideas están bien vivas, nos ha enseñado el carácter vivo de todas estas realidades, hace vivir todo este orden sobrenatural, este orden misterioso. Por eso Dostoyevski es un gran revelador de las profundidades del hombre, pero no podríamos decir quizás que sea un gran maestro para la vida. O sea, no es un autor para un chico que se inicia, no es un maestro precisamente porque va a tratar estos dramas torturantes del hombre y a veces no va a concluir, digamos, de una manera que uno diría que una moraleja, un poco así, elemental, sino que va a dejar abiertos muchos caminos. Y en ese sentido, no puede ser un maestro de disciplina espiritual, pero sí, ciertamente, es un sacudidor del alma, es un hombre capaz de llegar a hacernos vibrar por los grandes problemas, es un hombre que en medio de la tragedia más horrible ha hecho crecer la luz de Cristo, que ha conquistado el mundo, pero primero ha conquistado el alma. Su cristianismo no es sombrío, es un cristianismo luminoso. Y en ese sentido, para un occidente que con labios muertos a veces pronuncia palabras muertas, en donde el espíritu ha huido, aún los cristianos, aún los sacerdotes, hablamos de Dios con tanta frialdad, Dostoyevski es un carbón encendido, como decía Isaías, enciende, Señor, mis labios con el carbón divino. Es un carbón que se enciende en el alma muerta de Occidente. Y por eso Occidente de hoy, que está tan podrido y corrompido, mira de nuevo con tanta admiración a este hombre que no nos deja en la apatía, en el humanismo barato, en el racionalismo occidental. Por eso es comparable él a Tolstoy, pero Tolstoy en realidad, Tolstoy destruyó los valores cristianos, inventó su propia religión. En cambio Dostoyevski va a hacer revivir la eterna tradición del cristianismo, despertando en su seno un impulso creador que no va a suprimir nada de lo que es verdaderamente valedero. Nos queda por tratar un aspecto final y ya podemos descansar a lo largo de esta conferencia. El destino de los héroes de Dostoyevski es su propio destino, porque Dostoyevski no es un hombre que primero resolvió todos sus problemas y después se puso a escribir. Sus personajes son sus problemas personales. Él tiene algo de criminal también, él tiene algo de converso del crimen, él tiene algo de satánico, él tiene algo de diabólico, de divino también. O sea, sus héroes son expresiones de su vida interior, podríamos decir, de sus dudas y de sus desdoblamientos interiores. Usted sabe que uno de los temas de él es el desdoblamiento. O sea, hay personaje de él, hay uno que se llama El Doble, una obra justamente que se desdobla. Ese desdoblamiento va a ser precisamente la gran lucha del hombre viejo y del hombre nuevo, la gran lucha entre Dios y Satanás, el hombre que tenemos malo cada uno de nosotros y el hombre bueno que es empujado hacia la luz, hacia lo alto. Pues bien, él vivió ese desdoblamiento, esa lucha interior, metafísica casi, después del pecado original, la vivió en su propia alma. Y por eso su biografía es mucho menos interesante que su obra. Y su correspondencia informa menos que sus novelas, a través de las cuales él se nos ha revelado enteramente. A este respecto, nos ha dejado Berdyaev un análisis muy interesante con el cual ya voy a ir poniendo punto final, y es, compara la concepción del hombre que tienen Dante, Shakespeare y Dostoyevski, tres grandes personajes, tres grandes literatos, y Dante, Shakespeare y Dostoyevski. Para Dante, hombre medieval, al igual que Santo Tomás, el hombre, dice Berdyaev, forma parte orgánica del orden objetivo del mundo, de un cosmos divino. Es un grado en la escala de la jerarquía universal. Por encima de él se halla el cielo, por debajo de él el infierno. Dios y el diablo son realidades del orden universal que le han sido impuestas al hombre, digamos, desde fuera, pero se ha creado él. Dios, el diablo, el cielo y el infierno no se le revelan al hombre tanto en la profundidad del alma humana o en los abismos de su experiencia, sino que le han sido dados, de la misma manera que le han sido dados los objetos reales del mundo material. Esta concepción del mundo medieval, del que Dante fuera intérprete genial, es parecida o es cercana, con correctivos, a la del hombre de la antigüedad, del hombre griego. Pues bien, esta idea cambiaría a partir del Renacimiento, época en la que nace una concepción del hombre que se mete dentro de sí mismo y que empieza a mirar todas esas cosas que lo exceden, Dios y el diablo, con miedo. Eso que decía Pascal, los espacios infinitos me aterran. El hombre se encuentra perdido en este cosmos sin límites que ha dejado de estar organizado y se introduce dentro de sí mismo. El hombre del Renacimiento se sumerge en sí mismo, en la psíquica en su psiquis en este periodo humanista,
de los tiempos modernos, el hombre va a desgastar su fuerza creadora, se siente libre, ya no se considera en ningún orden objetivo impuesto desde afuera, y comienza el renacimiento. De hecho, Shakespeare, por eso nombrábamos a Shakespeare, fue el más grande genio literario. Su obra muestra por primera vez el universo psicológico del hombre. No hay escritos más maravillosos para expresar lo que es la envidia, lo que son las pasiones del hombre. Desaparecen el cielo y el infierno de Dante, ya no aparecen en la obra de Shakespeare, solo queda el hombre interior, el hombre dramático interior. Su obra y el lugar que en ella toma el hombre están determinados por la concepción del mundo humanista que considera al hombre desde un punto de vista psicológico y no ya espiritual, neumatológico. No se interesa por las profundidades últimas de su espíritu. El hombre renuncia a sus centros espirituales y se coloca en la periferia del alma. Pues bien, Shakespeare es el más grande y el más extraordinario psicólogo del arte humanista. Y luego tenemos a Dostoyevski, el tercer gran personaje, que aparece en una época distinta de la humanidad. También él considera que el hombre pertenece al orden cósmico, y en esto se parece un poco al universo de Dante. Durante el periodo moderno, el hombre había tratado de permanecer fijo en la superficie de la tierra, encerrándose en un mundo puramente humano. Dios y el diablo fueron rechazados definitivamente hasta la esfera del incognoscible, con la que no existe ninguna comunicación, hasta que dejaron de pertenecer a la realidad ya en el mundo moderno. El hombre se había tornado en una criatura plana, no de 3 dimensiones, solo 2 dimensiones. Había perdido la dimensión de su profundidad. El espíritu había volado de él, solo conservaba su alma, si queremos distinguir alma de espíritu. Hasta que un día, las fuerzas creadoras y la alegría, que habían sido el signo distintivo del renacimiento, se agotaron. El hombre sintió que el suelo que pisaba ya no era firme, no era tan firme como que parecía. Comienza a manifestarse su subsuelo, su naturaleza volcánica. Un abismo se abre bajo sus pies, y es allí donde aparecerán de nuevo Dios y el diablo, el cielo y el infierno, y es allí donde aparece Dostoyevski. Es allí donde Dostoyevski va a ser el gran maestro de este tercer momento, digamos así, de la historia. Abandonando el mundo de lo psicológico, iluminado por la luz de la anterior época, la libertad del hombre se va a dirigir ahora a las profundidades del universo espiritual, una especie de descenso a los infiernos. Allí habrán de revelársele nuevamente no solo el diablo y el infierno, sino Dios y el cielo, no como un orden objetivo impuesto desde fuera al hombre, sino como un encuentro, una guerra del interior, una realidad descubierta adentro. Y en esto consistirá la obra de Dostoyevski. Esto es lo que va a ser Dostoyevski. Y por eso hablamos de esta dialéctica del hombre subterráneo en nuestro programa, al acabar lo de hoy. El hombre baja de la superficie de la tierra al sótano, y allí hace su aparición y expone su dialéctica a esa criatura que es el hombre subterráneo, del que va a hablar tanto Dostoyevski y que aparece en tantos de sus personajes, ese sótano del hombre. El hombre del subterráneo rechaza. El hombre moderno sería este hombre del subterráneo, pero que va a preguntarse por sí mismo, rechaza toda organización basada en el orden y bienestar universales. Es un hombre que se burla del racionalismo, está contra el racionalismo moderno, quiere libertad por sobre todo, y quiere también socialismo, para que le dé felicidad en la tierra. Pero ese hombre libre interior revela contra todo eso. Por eso Dostoyevski se negará siempre a la racionalización de la sociedad humana. Rechazará cualquier intento de poner la felicidad y el bienestar por encima de la libertad. Rechazará cualquier intento socialista, por ejemplo, de querer crear la libertad del hombre la felicidad del hombre por decreto, a costa de su libertad. Él va a exaltar la libertad, porque la libertad, si bien le permite al hombre hacerse diabólico, es por ella también que el hombre puede elevarse a las alturas. En cambio, el socialismo, dirá, va a frenar al hombre, le va a impedir el vuelo ascensional, le va a impedir ponerse el gran tema de Dios y de Satán. Por eso entonces conducirá por el camino de la más extremada arbitrariedad y la rebelión. El hombre llegará a destruirse a sí mismo, se aniquilará en la rebelión. Este camino de la libertad, pues, del hombre, que tanto exaltará Dostoyevski, y puede conducir, y esto es un dato muy importante con el cual termino, puede conducir o bien a la deificación del hombre, o bien al conocimiento de Dios. Tiene un doble desemboque esta libertad. En el primer caso, la deificación del hombre que se hace Dios, orgulloso, encuentra su fin y su perdición el hombre. Y en el otro, su salvación y la afirmación definitiva de su imagen de Dios. Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y solo existe si Dios existe. Y si trata de convertirse él mismo en Dios,
Su propia imagen perecerá. Solo en Cristo halla su solución el problema del hombre. La dialéctica existencial del hombre subterráneo no es más que el punto de partida de la de Dostoyevsky, que solo concluirá en su última obra, Los hermanos Karamazov. En su antropología, pues, Dostoyevsky nos muestra que la naturaleza humana es enormemente dinámica y contiene en su interior un ardiente movimiento. Dentro de él, bajo una aparente armonía del alma, se ocultan tempestades y volcanes. Por eso es todo lo contrario del hombre mediocre, el hombre dostoyevskiano. El movimiento no se encuentra solamente en la superficie del hombre, sino en su profundidad. Es un punto esencial de la antropología y ontología de Dostoyevsky. Para Dostoyevsky, que es ruso, es justamente en la profundidad del hombre donde se encuentra la lucha entre la divinidad y el mal, y allí se produce el choque tempestuoso entre las tinieblas y la luz. En lo más profundo del espíritu del hombre se lleva a cabo la lucha entre Dios y el diablo, y porque el mal también tiene una naturaleza espiritual, el campo de batalla entre la divinidad y el demonio está situado en lo más recóndito de la naturaleza humana. La trágica oposición de estos dos principios Dostoyevsky la descubre no en el dominio de lo psicológico que todos pueden ver, sino en la esencia última y profunda del hombre. Para Dostoyevsky hay en cada uno de nosotros dos personalidades que se contradicen, la parte angélica y la parte diabólica. La idea del desdoblamiento, Él tuvo epilepsia, era epiléptico, y esa epilepsia a él le hacía confirmar el desdoblamiento. Sentía en el momento de los ataques epilépticos una especie de paso por el infierno y al cielo, una sensación beatífica en un momento, luego de algo dramático. Eso, si dicen los autores, es una expresión de su propio pensamiento de lo que es el hombre, ese desdoblamiento, esa parte angélica que tenemos, esa parte diabólica que poseemos. La idea del desdoblamiento linda con la de la posesión diabólica. Tal dualidad es para él como indispensable esa lucha para la integración del hombre. De ahí la idea del doble en Dostoyevsky. Sus personajes están siempre dialogando consigo mismos. Hacen a veces lo contrario de lo que quisieran hacer, como diría San Pablo, y dándose cuenta conscientemente. Esa conciencia del desdoblamiento, de la polaridad de la naturaleza humana, de ese movimiento trágico que invade las capas más profundas del hombre, está ligado en Dostoyevsky con el fin de la historia moderna y el umbral de una nueva época en donde el gran tema no será el tema social, no será el tema político, sino será optar entre el Dios hombre o el superhombre. No hay otra opción para Dostoyevsky en el mundo moderno. El Dios hombre o el superhombre. Y esta es una frase, o mejor dicho, digamos, el Dios hombre o el hombre Dios. Dios guión hombre y hombre guión Dios. En la literatura rusa, en el pensamiento de varios autores rusos, el término Dios hombre señala a Cristo, o sea, el verbo encarnado, el Dios humanado. El hombre Dios, Dios con minúscula pongamos, es el hombre que se eleva, la torre de Babel, de la que vamos a hablar otro día. O sea, hay una lucha entre el Dios hombre y el hombre Dios, entre el Dios que se abaja para tomar a la humanidad y elevarla, o el hombre que orgullosamente pone los peldaños de las piedras de su soberbia para construir la torre de Babel e igualar a Dios. Este es el gran tema moderno, dice Dostoyevsky, no las pavadas políticas, sociales, que son periféricas en el hombre. Este es el gran problema del hombre, la lucha entre el Cristo y el anticristo. Esa lucha era desconocida en estos tiempos anteriores a él, ¿no? En el Renacimiento, en el humanismo. El alma del hombre de nuestros días ya no reposa sobre bases firmes. Ya se terminó esa seguridad del hombre antiguo. Vivimos sobre un volcán. Para Dostoyevsky todo tambalea a nuestro alrededor, todo se desdobla para este hombre moderno que vive en medio de las ilusiones y la mentira y bajo la eterna amenaza del cambio permanente, del mal que se presenta bajo máscara de bien y lo seduce, la elección entre Cristo y el anticristo. Sin duda, el alma cristiana de la antigüedad también conocía el pecado y caía en poder del demonio, pero ignoraba esta especie de desdoblamiento moderno dostoyevskiano de la personalidad propia de las almas analizadas por Dostoyevsky, de sus personajes. En ese entonces el mal era más claro, quizás. La vida espiritual no era tan complicada como hoy. Lo que Dostoyevsky y Nietzsche comprendieron es que el hombre goza de una terrible libertad y que esta libertad le resulta trágica y significa un peso y un sufrimiento para él. Vieron cómo el camino del hombre se cindió en dos, y mientras que uno llevaba al Dios hombre, es decir, a Cristo, el otro llevaba la deificación del hombre, es decir, al superhombre. Esto lo vio Dostoyevsky y lo vio Nietzsche también.
La obra de Dostoyevsky significa no solo la crisis, sino el fracaso del humanismo. El humanismo sería la exaltación del hombre, puro hombre, no el hombre que se trasciende para endiosarse o para animalizarse, el puro hombre. Pues bien, Dostoyevsky implica el fracaso de este humanismo, y en este aspecto su nombre debe figurar junto al de Nietzsche. También Nietzsche señala el fracaso del humanismo. Después de ellos dos, resulta imposible ya volver al antiguo humanismo racionalista. Tanto si se toma el camino que lleva a Cristo, indicado por Dostoyevsky, como el que lleva al superhombre, indicado por Nietzsche, el hombre tiene que trascenderse. Ya no se contenta con ser solo hombre, no se contenta con ese humanismo clauso en sí mismo. De esta manera, entonces, Kirillov, un personaje de Dostoyevsky y los endemoniados, quiere ser Dios. Nietzsche quiere superar al hombre porque considera al hombre una vergüenza y un oprobio y se encamina hacia el superhombre. Y de esta manera la afirmación exagerada del culto al hombre, invención del humanismo, conduce a la absorción del mismo en el superhombre, ídolo y fetiche que devora a ese hombre de rodillas delante de él y a todo lo que es humano. Podemos decir pues que Nietzsche termina con el humanismo europeo, tomando el hombre que le dio el humanismo, lo exalta y destruye al hombre. Antes que Nietzsche, Dostoyevsky había descubierto el fin inevitable y fatal del humanismo y el extravío del hombre por el camino de su propia deificación. Pero existe una diferencia considerable entre Nietzsche y Dostoyevsky. Este último comprendió lo ilusorio de la deificación del hombre a través del profundo análisis que hizo de la arbitrariedad humana. En Nietzsche, dominado como estaba por la idea del superhombre, la idea del hombre se hallaba muerta. El cristianismo es el único que ha salvaguardado y preservado la idea e imagen humana para siempre. La esencia humana supone una esencia divina, y por eso matar a Dios, como quiso Nietzsche, es matar al hombre también, al mismo tiempo al hombre, al superhombre, matarlo. Sobre la tumba de estas dos grandes ideas, de Dios y del hombre, se levanta la imagen monstruosa del hombre que quiere ser Dios, del superhombre en marcha, del anticristo. Para Nietzsche no existe ni Dios ni el hombre, solo aquel superhombre enigmático hacia el que vamos. Para Dostoyevsky, en cambio, sí, existe Dios y existe el hombre. Ni Dios absorbe el hombre, ni el hombre desaparece en Dios. Es el misterio del verbo encarnado, en última instancia, reducido a ese gran misterio central del cristianismo. Hasta el peor de los hombres conserva la imagen y semejanza de Dios, pero el amor que tuvo Dostoyevsky por el hombre nunca fue el de los humanistas. Quiero decir, para terminar, algo que leí el otro día en el diario, en Clarín, que anuncia la próxima proposición, no sé cómo se dice, estreno de una obra de Dostoyevsky en cine, hecha por Batia, que es este gran director polaco de cine, los demonios, lo voy a llamar los endemoniados, los poseídos, no sé. Y bien, este autor, Batia, dice, este cineasta dice: estoy enamorado de Dostoyevsky, ¿no? Él había puesto en escena Crimen y Castigo en teatro, que se dio en Buenos Aires el año pasado por también un grupo polaco, lo dio en polaco, pero mucha gente fue y dice, los que conocían Crimen y Castigo por los gestos entendía muy bien, creo, lo esencial del tema. Pues bien, dice que, dice así, ¿no? Cuando comenta en el Clarín, el otro día salió, hace 2 domingos, creo 3, ¿Cómo vio usted esta obra de los demonios de Dostoyevsky? Dice así, qué linda frase, me impresionó, y con esto termino. Dostoyevsky mira y penetra el alma humana con la misma fuerza en la grandeza como en las pequeñas cosas. Creo que hay algo de divino en la mirada de Dostoyevsky sobre el género humano. Dios debe sin duda mirarnos de esa manera. Nada más.
величавлину спасения и одерти веселья отельца. И яко жениху посложите венец, и яко невесту украсите